hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por su palabra y les invito a que oremos para ponerse a tiempo en las manos del Señor. Padre amado, bendito seas, Dios, te alabamos y glorificamos tu nombre en esta tarde. Te damos gracias porque una vez más nos permites estar reunidos en el nombre tuyo. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque en esa misericordia y en ese amor tuyo, tú no ves nuestros errores, tú no ves nuestros pecados, tú no ves nuestros defectos, sino, Señor, sabemos que cuando tú volteas hacia nosotros, tú ves a tu Hijo amado que mora en medio de nosotros. Gracias, Dios. Ahora te pedimos, por favor, te suplicamos que al acercarnos a tu palabra, a esta palabra que es viva, a esta palabra que es eficaz, a esta palabra, Señor, que es alimento para nuestro espíritu, seas tú mismo hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra vida entera, y que, Señor, esta palabra tuya se encarne en nosotros y nos permitas no solamente escucharla, sino también hacerla parte de nuestra vida. Gracias, Señor. Yo me pongo en tus manos una vez más. Te pido, por favor, que tú uses mi vida y te pido, por favor, que tú nos hables a cada uno de los que estamos aquí reunidos. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Qué bendición estar nuevamente aquí con ustedes después de 2 largos domingos de ausencia, en que por motivos también del mismo ministerio no pudimos estar aquí presentes, pero gracias nuevamente, hermano Carlos, que estuvo también aquí compartiendo la palabra, y el pastor Miguel Ángel Rodríguez, que estuvo hace una semana. Gracias a Dios, porque finalmente la obra es del Señor y Él mismo provee para su obra siempre. Vamos a continuar con los mensajes que hemos estado llevando a cabo basados en Mateo capítulo 5, 6 y 7, es decir, en el Sermón del Monte. Podemos decir que hace una semana abrimos como un paréntesis porque, bueno, el pastor Miguel Ángel Rodríguez fue invitado casi que de última hora. Él no sabía el tema que teníamos programado, pero creo que fue un mensaje hermoso, de bendición. Digo, yo tuve la oportunidad de escucharlo por medio de Facebook y para mí fue de bendición el hacerlo. Pero vamos a retomar el orden que teníamos. Estamos predicando acabamos de predicar sobre las bienaventuranzas. A mí me tocó predicar de las primeras 4, después al hermano Carlos las 4 siguientes, y hablamos desde el principio que estas bienaventuranzas no son otra cosa más que la descripción de un carácter. ¿Se acuerdan que decíamos eso? En realidad, lo que hace cada una de esas 8 bienaventuranzas es describir algunas características que debería de tener el discípulo de Jesucristo, el ciudadano del reino de Dios. También mencionamos que esas cualidades, esas características, las podemos ver solamente en toda su plenitud en el Señor Jesucristo, pero que nosotros somos invitados para buscar vivir de acuerdo con esos rasgos de carácter, entendiendo también que el único que puede hacer esa obra en nosotros es el Espíritu Santo. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra capacidad, no es nuestra bondad, no es nuestra propia justicia, es el Espíritu de Dios el que quiere imprimir en nosotros ese carácter. Bien, el pasaje que acabamos de leer hace un momento tiene una continuidad con las bienaventuranzas. Ya leímos las 8 bienaventuranzas, ya las analizamos, ya vimos en qué consiste cada una de ellas. En los versículos 13 al 16 que acabamos de leer hace un momento de Mateo 5, el Señor Jesucristo ahora habla de qué pasa cuando alguien tiene esas cualidades de carácter. ¿Qué pasa cuando alguien comienza a vivir de acuerdo con esas bienaventuranzas y comienza a manifestar pobreza de espíritu, que comienza a manifestar humildad, que comienza a manifestar mansedumbre, que tiene hambre y sed de justicia, que es un pacificador, que es alguien que cuando es perseguido, cuando es vituperiado, cuando es perseguido por causa de la justicia, responde con gozo,
ocurrió con los profetas que fueron antes de vosotros, decía el Señor Jesucristo. Hermanos, cuando eso ocurre en la vida de una persona, y sobre todo cuando ocurre en la vida de una comunidad, de un grupo de personas que es la iglesia, el mundo no puede permanecer indiferente. El mundo no va a permanecer indiferente. Va a haber una de dos reacciones. Una de ellas a lo mejor ya fue comentada hace 15 días. Una de las reacciones que el mundo puede tener ante una persona que está viviendo de esta manera, como dicen las bienaventuranzas, es el rechazo. Es el empujarlo, es el decir: yo no quiero saber nada de ti, eres alguien medio raro, eres alguien que vive de una manera muy diferente a como viven todos los demás, y entonces comienza a haber persecución hacia nuestra vida, hacia nuestras personas y finalmente hacia la iglesia. La persecución ha sido parte de la historia de la iglesia desde hace apenas 2000 años. Desde que la iglesia comenzó hasta el mismo día de hoy, ha habido persecución en contra de la iglesia y el Señor Jesucristo lo anunció. Pero lo que Jesús aborda en estos versículos que acabamos de leer hace un momento es otra cosa que va a ocurrir también cuando nosotros vivimos de esta manera, cuando el discípulo de Jesucristo vive de esta manera, cuando el Señor está gobernando su vida, cuando está reinando en su vida. Aquella persona, aquel grupo, aquella comunidad o iglesia que viven de esa forma, se van a transformar, se deben de transformar en sal y en luz. Eso es lo que acabamos de leer hace un momento. El Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5 versículo 13, dice: ustedes, y miren, le está hablando a los discípulos que estaban delante de él en ese momento, al pie de aquel monte, de aquella montaña en la cual estaba enseñando. Pero no perdamos de vista que esto fue escrito para nosotros, fue escrito para ti y para mí. Así que yo les pediría que, como un ejercicio mental, nosotros, en lugar de leer vosotros, pongamos el nombre de cada uno de nosotros. Pongamos ahí José Luis, pongamos ahí Carolina, pongamos Carlos, pongamos Christopher, pongamos el nombre de cada uno de nosotros ahí. Y entonces el Señor Jesucristo nos dice, déjenme expresarlo de una manera más personalizada, nos está diciendo: tú, querido hijo, tú, con el nombre que tú tienes, eres sal de la tierra. Eres sal de la tierra. Y aquí tenemos que explicar un poco el significado de este término, porque cuando nosotros en nuestro tiempo actual hablamos de la sal, pensamos inmediatamente en la comida, ¿verdad? Pensamos en el salerito, donde le echamos sal a lo que está medio simplón, pensamos en un condimento, y si alguien lo aplica en un sentido un poquito figurado, ¿qué entendemos cuando a alguien le dicen está salado? ¿Qué entendemos cuando? Que se pasó de sal, pero también tiene otro sentido, otra aplicación. Que no tiene buena suerte. Que no tiene buena suerte, ¿verdad? Sí. Alguien que tiene mala suerte y cuando está bien salada esta persona. Bien, tenemos que entender el sentido bíblico que tiene la palabra. Acuérdense que hemos comentado muchas veces, la Biblia no fue escrita en español, desafortunadamente. Tampoco fue escrita en el siglo XX o XXI. Tampoco fue escrita para los mexicanos. Fue escrita hace 2000 años en otro idioma, en el idioma griego, y en un contexto cultural bien diferente al nuestro. Así que lo primero que tenemos que hacer es entender por qué el Señor Jesucristo tomó el ejemplo de la sal. ¿Por qué dice ustedes son sal de la tierra? Bueno, déjenme comentarles que en el tiempo del Señor Jesucristo la sal era un elemento tremendamente importante. Era una sustancia muy, muy importante. Si bien ya se usaba como condimento, tenía otros usos más importantes que el condimento. Como condimento, la sal comenzó a usarse por primera vez por ahí del año 2600, 2700 antes de Cristo. Fue aparentemente en China. Los chinos, yo no
están más relacionados con lo que el Señor Jesús acaba de mencionar y que nosotros acabamos de leer. Por ejemplo, la sal era un artículo de valor, podía ser un artículo de intercambio casi que monetario. A ver, todos los que estamos aquí hemos escuchado alguna vez la palabra salario. Es una palabra bien agradable, sobre todo el día 15 y el día 30, ¿verdad? de cada mes, cuando quienes recibimos un salario vamos a recibir nuestro salario. Sin embargo, pocas veces nos ponemos a pensar de dónde viene la palabra salario. Bueno, viene de sal, viene de la sal. ¿Por qué? Porque la sal durante algún tiempo se usó incluso como una moneda de pago. A alguien se le podía pagar con cierta cantidad de sal. Miren, si ustedes van al libro de Esdras, solamente para tomar un poquito más este contexto, Esdras capítulo 7, versículos 21 y 22, cuando el rey Artajerjes, rey de los babilonios, le estaba permitiendo a Esdras regresar a Jerusalén para comenzar la reconstrucción del muro y después la reconstrucción del templo. Bueno, en ese tiempo, entre las cosas que se mencionan, déjenme leerles Esdras 7, 21 y 22, dice, continuando con esta idea de que está encomendando a Esdras para que regrese a reconstruir Jerusalén, dice: y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Luego vean lo que dice el versículo 22: hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite y sal sin medida. Es decir, la sal estaba entre los bienes, entre los tesoros, entre los recursos económicos que el rey Artajerjes estaba concediendo a Esdras para que se le diera, para que él pudiera cumplir con el trabajo que iba a hacer. Sal sin medida. Y no estaba hablando de que lo salaran ni nada de eso, sino de algo que tenía valor. Pero también la sal tenía un sentido de sanidad. Se usaba, así como ahora algunas hermanas y algunas amas de casa que yo conozco, para todo usan el cloro. Le ponen cloro a la jabonadura para lavar los trastes, le ponen cloro a la que es para lavar la ropa, de todo le ponen cloro. Al piso, por supuesto, para trapear también. Algunos tenemos algunas prendas de vestir que ya tienen por ahí una mancha porque ya les aplicó cloro a una camisa o un pantalón. Bueno, así la sal servía también en tiempos antiguos como un elemento purificador. Vean lo que dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22, algo que ocurre con el profeta Eliseo. Poco después de que Eliseo había sustituido a Elías, Elías había sido arrebatado ya a los cielos. Eliseo es el profeta que recibe ahora la encomienda de continuar con ese trabajo. Y bueno, dice así este pedacito de la historia de Eliseo. Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22 voy a leer. Dice: y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve. Estaban hablando de Jericó, por cierto. Mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová: yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces ya tenemos aquí, bíblicamente, que encontramos dos referencias de la sal. Una de ellas que tiene que ver con un valor monetario, otra de ellas que tiene que ver con sanidad, que tiene que ver, y sabemos por otras fuentes históricas, que la sal se usaba también como una sustancia para purificar, para limpiar, para
desinfectar. Hay otra parte de la Escritura donde se habla también de que la sal se usa en la piel de los niños, sobre todo de los niños recién nacidos, como para quitarle las impurezas que traían después del parto. Pero hay un tercer referente bíblico del uso de la sal. Y les comparto todo esto para que tenga más sentido para nosotros el por qué Jesús dice: tú eres la sal de la tierra. Levítico capítulo 2, versículo 13, una parte de la ley mosaica, una parte de la ley ceremonial de los judíos. Dice así, Levítico 2, 13: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Tal parece que la sal tenía un valor también, al menos simbólico, de tipo espiritual. Estaba relacionado con las ofrendas que se le ofrecían al Señor. No solamente es este versículo de Levítico, hay varios otros en la ley, pero bueno, no quiero prolongarme tanto sacando más ejemplos. Creo que con esos tres basta, en los cuales encontramos que la sal tenía un valor económico alto, la sal tenía un valor purificador o de sanidad también, la sal tenía también un sentido ceremonial de ofrecerle algo bueno a Dios. Aparentemente ponerle sal a las ofrendas que iban a ser ofrecidas al Señor le agregaba valor, lo hacía todavía más importante. Y hay un cuarto sentido, uso que tiene la sal también. Era un elemento preservador de la descomposición de las cosas. Hasta la fecha, la sal se sigue usando todavía para que las cosas no se echen a perder. La carne salada, la salmuera, en fin, el salar los alimentos. Si alguien no tiene refrigerador, si alguien no tiene forma de conservar sus alimentos, ahora lo hacemos con el frío, con el hielo, una forma de conservar un alimento es salarlo, ponerle sal, y eso va a evitar que se descomponga. No solamente en este pasaje de Mateo, hay varios otros pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús se refiere a la sal. Son paralelos a este pasaje. Marcos capítulo 9, versículo 50, dice el Señor Jesucristo: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal entre vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Lucas capítulo 14, versículos 34 y 35. Otra vez dice Jesús aquí: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Finalmente, y esa es la última cita que voy a mencionar relacionada con la sal, Colosenses 4, 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, encontramos en la Escritura y encontramos en fuentes históricas también cuán importante era la sal en el tiempo en el que el Señor Jesucristo estaba hablando. Regresemos al siglo XXI, regresemos aquí a Jalapa y regresemos a nosotros, porque la palabra se está dirigiendo a nosotros directamente. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús cuando dice: tú eres la sal de la tierra? Ustedes son la sal de la tierra. Te está diciendo: tú debes de ser el elemento que va a purificar la tierra. Tú eres el elemento que va a sazonar al mundo. Tú eres el elemento que va a preservar a la sociedad en la que yo te he puesto para que no se descomponga más. La iglesia, amados hermanos, ha sido a lo largo de los siglos, ha sido a lo largo de la historia, un elemento que ha evitado una mayor descomposición del mundo. Yo no
quisiéramos que fuera parte de la historia. Partes de la historia de la iglesia, en que la iglesia tiene mucho de qué arrepentirse y tiene mucho de lo cual pedir perdón. Pero en este mundo en el que estamos viviendo, los cristianos, y no me refiero a los cristianos nominales, sino a quienes son discípulos de Jesucristo, a quienes son ciudadanos del reino de los cielos, han evitado una y otra vez que la sociedad en medio de la cual están se descomponga más de lo que está. Y amados hermanos, cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto en un lugar específico para que nosotros seamos sal en ese lugar, en el sentido de preservar, en el sentido de conservar, en el sentido de evitar la descomposición, en el sentido de ser una influencia positiva para el resto de la gente. Me encanta un ejemplo que usa John Stott relacionado con esto, cuando él dice que la sal, particularmente la que se usaba en los tiempos del Señor Jesucristo, uno de sus principales usos era salar la carne, por ejemplo, y él habla del proceso a través del cual la carne era salada, la carne para alimento, pues la carne de animales para alimentarnos. Él decía, era necesario frotar fuertemente los granos de sal, que además eran granos muy toscos, muy grandes, frotarlos fuertemente en la sal, en la carne, perdón, para que se impregnara en ellas, para que entonces los granos de sal no quedaran solamente embarraditos encima de aquel alimento, sino que se impregnaran, y había que tallarlos fuertemente. Y dice John Stott que los cristianos somos llamados a hacer lo mismo en el mundo en el cual estamos viviendo. No somos llamados a aislarnos del mundo. No somos llamados a retraernos del mundo. El Señor Jesucristo dice en aquella oración sacerdotal hermosísima que hace en Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo le dice al Padre, Padre, no te pido que los quites del mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero a mí me encanta cuando el Señor Jesucristo dice, no te pido que los quites del mundo. El Señor no quiere que nosotros nos aislemos de la sociedad. Hermanos, el Señor no quiere que nosotros nos arrinconemos, nos encerremos. Miren, qué a gusto estamos aquí. Yo siempre lo digo, lo repito con frecuencia, porque cuando yo estoy aquí yo me siento a gusto. Yo me siento en casa, me siento en familia. Disfruto este tiempo que estoy en la iglesia. A veces yo no quisiera que ya se terminara el culto y ya nos tenemos que ir cada uno de nosotros a casa, porque estamos a gusto aquí, estamos disfrutando de la presencia de Dios, escuchando su palabra, cantándole, orando, saludándonos unos a otros. Estamos entre gente que nos ama y gente a la cual amamos, pero aquí no es a donde tenemos que cumplir nuestra misión. Aquí no es a donde el Señor quiere que nosotros salgamos a la tierra, es allá afuera, es a donde van a estar ustedes mañana lunes, cuando tienen que reiniciar sus actividades, cuando tienen que ir al trabajo, a la escuela, a donde tengamos que ir cada uno de nosotros. Ahí donde hay gente que no cree en Dios, o que cree en Dios de una manera tremendamente superficial. Ahí donde hay gente que cree que se puede combinar lo bueno con lo malo, porque finalmente nada es bueno y nada es malo. Dicen nada es verdad y nada es mentira. Todo es de acuerdo al color del cristal con que se mira. Vivimos en un mundo relativista totalmente, en un mundo que huye de los absolutos, que huye de las cosas que son solamente de una manera. Y la verdad que nosotros tenemos, la verdad que está en la palabra de Dios, es una verdad absoluta. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. No hay medias tintas. O es negro o es blanco. No hay diferentes tonos de grises, como el mundo ahora nos enseña. Ahí, hermanos, en ese mundo relativista, en ese mundo materialista, en ese mundo secularizado totalmente, es a donde Jesús quiere que nosotros seamos sanos. Es a donde Él quiere que nosotros nos mezclemos con las personas con las que estamos conviviendo, no que nos aislemos de ellas. Creo que una de las prácticas más negativas en ese sentido que ha tenido la Iglesia a lo largo de los siglos es cuando han pensado
Y por eso es que esta expresión de ustedes son la sal de la tierra no está en el versículo 1, sino está en el versículo 13. No podríamos entender el ser sal de la tierra si no pasamos por las bienaventuranzas. Si no entendemos cómo debo de ser pobre de espíritu, en espíritu, cómo debo de ser manso, cómo debo de ser pacificador, cómo debo de ser alguien hambriento y sediento por las cosas de Dios, cómo debo de ser alguien que en medio de la persecución no se dobla, no se duele, no maldice, no reniega de aquellos que lo persiguen, sino que ora por aquellos que lo persiguen. No podemos ser sal de la tierra si no somos primero bienaventurados con cada una de esas características de las que habla el Señor Jesucristo. A mí me hubiera gustado que este versículo 13 terminara ahí, y yo quisiera quedarme hasta ahí. Ustedes son la sal de la tierra. Pero el versículo continúa y tiene una advertencia que deberíamos tomar muy en serio cada uno de nosotros. Dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. A ver, la sal sirve para salar, pero puede ser que la sal pierda su capacidad de salar. Otra vez, yéndonos a algunas fuentes históricas, se habla de que en los tiempos del Señor Jesucristo y más para atrás, siglos atrás, obviamente no había sal refinada. No existía la sal. ¿Cuál es esta marca bien famosa de sal? La fina, ¿verdad? La fina, precisamente, no había sal, la fina. La sal no estaba así en polvito muy fácil de usar, sino en granos muy gruesos. Y entonces dicen que era fácil que la sal se contaminara o la contaminaran con otras sustancias que no eran sal, y que se seguía viendo como un polvo blanco, como unos granos cristalinos con el mismo aspecto de la sal, pero que cuando la probaban o cuando la trataban de usar para los usos que tenía la sal, simple y sencillamente no funcionaba. Se daban cuenta que les habían dado gato por liebre, les habían dado otra sustancia en lugar de sal y que en realidad no era sal. ¿Y qué se podía hacer con esa sal que ya no salaba? Con esa sal que se había diluido. Pues nada, tenías que tirarla, la echaban fuera y probablemente le echaban a los caminos o le echaban afuera en la calle. Y entonces el Señor Jesucristo, con esa profunda maestría que Él tiene para enseñar las cosas, para enseñar cosas profundas, con ejemplos simples, dice: pero tengan cuidado, porque si la sal se desvaneciere, ¿cómo va a ser salada? Ya no se puede salar, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En el pasaje paralelo de Lucas capítulo 14 dice: mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Y agrega Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué sucede cuando el cristiano no influye en el mundo porque se parece demasiado al mundo? Hermanos, un tremendo error que cometemos los cristianos a veces y que tenemos el peligro de cometer como iglesia es querer atraer al mundo haciéndonos parecidos al mundo. ¿Sí? Es decir, si al mundo le gusta las luces de colores y la música estruendosa y de fin todo esto que parezca un poco pachanga, pues nosotros tenemos que hacer algo así, para que entonces los chavos y la gente joven y la gente que le gusta eso se sienta atraída para estar ahí. Al mundo le encanta que le hablen de motivación personal, le encanta. A la gente de ese tiempo le gusta mucho escuchar en medio de todo este mundo que vivimos tan contaminado y tan lleno de pecado, escuchar: mira, las cosas no son
sé más benigno contigo mismo, sé bueno contigo mismo, trátate bien, tú tienes derecho a cosas buenas, tú tienes derecho a recibir lo bueno de la vida. Y hay muchos versículos bíblicos que los toman y los sacan para esto, y eso atrae a muchísimas gente, a muchísimas personas. Cuando nosotros comenzamos a parecernos más al mundo, empezamos a dejar de ser sal. No se puede tener la capacidad. Yo tenía, hace muchos años, en donde yo trabajaba, tenía un jefe, obviamente no era cristiano, no estoy hablando de un ámbito cristiano, era una institución de gobierno donde yo estaba, pero me acuerdo que mi jefe decía muy sabio, le hablaba a los directores de las unidades médicas, hablando de una institución de salud, y les decía, es que tú no puedes, hablando de que a veces perdían su autoridad como autoridades en esta institución o como directores, en este caso, de una unidad médica, decía, tú no puedes ir a emborracharte el fin de semana con un compañero de trabajo y el lunes venir y quererle decir que tú eres su jefe y que tú tienes autoridad sobre él. Dice, no puedes, ya perdiste tu autoridad en el momento que haces eso. Ok, quisiera trasladar ese ejemplo bien mundano a nuestro ámbito, ¿sí? Nosotros no podemos comportarnos igual que el mundo y después decirle al mundo, necesitas cambiar, porque el camino en el que estás caminando es un camino de perdición, es un camino que te va a llevar a la condenación eterna. ¿Cómo lo vamos a hacer si nosotros estamos tratando de parecernos más al mundo? Estamos tratando de hacer lo mismo. Cuando decimos, bueno, tomarse una copita de whisky, una copita de tequila, o 2, 3 cervezas, finalmente no es tan malo, porque la Biblia dice que lo que no hay que hacer es emborracharse, embriagarse, pero pues, si yo me tomo, es más, yo tengo resistencia y entonces me puedo tomar 3, 4 cervezas y no me siento mareado, no me pasa nada, y entonces comenzamos a hacer lo mismo que hace el mundo. Comenzamos a escuchar la misma música que escucha el mundo, comenzamos a leer lo mismo que lee el mundo, comenzamos a hablar como hablan nuestros amigos, nos comenzamos a reír de los mismos chistes de los que ellos se ríen. Cuando nosotros queremos hablarles de Jesucristo y hablarles de un camino nuevo y hablarles de una vida nueva, ellos dicen, espérame tantito, tú vives casi igual que yo, tal vez la única diferencia es que los domingos vas a la iglesia, nada más. Entonces, el Señor Jesucristo nos hace esa advertencia y lo hace como todas las advertencias que hace la palabra de Dios, en amor, en misericordia, en cuidado de nosotros. Es como que Jesús dice, tengan cuidado, no caigan en esto, porque si ustedes caen en esto, ya no van a poder ser sal de la tierra. Voy al segundo punto, versículo 14. Otra vez, hagámoslo personal, veámoslo como algo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Dice, tú eres la luz del mundo. Otra vez me voy a detener ahí. Ustedes son la luz del mundo. Fíjense, hermanos, que en un sentido espiritual, nosotros vivimos en un mundo que cada vez más está en tinieblas, cada vez más está en oscuridad. Aunque en un sentido físico, el siglo XX, el siglo pasado, fue llamado el siglo de las luces, porque cuando comenzó el siglo XX casi nadie tenía luz eléctrica en sus hogares. No recuerdo exactamente cuándo se inventó la luz eléctrica, el foco, el bombillo eléctrico, no recuerdo exactamente, pero debe haber sido finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pero a principios del siglo XX casi nadie en el mundo tenía luz eléctrica, todo el mundo se alumbraba con velas, con antorchas, con únicamente este tipo de cosas. Cuando termina el siglo XX, año 2000, el mundo está casi totalmente electrificado, casi totalmente iluminado. Ya ni se diga en lo que va del siglo XXI,
Vivimos en una época en que casi en todos lados hay luz eléctrica, pero miren qué dramático que al mismo tiempo que la luz física se extiende por todo el mundo, las tinieblas espirituales se extienden también en todo el mundo. Y esas tinieblas muchas veces abarcan a la iglesia también. Muchas veces también afectan a la iglesia. Hoy en la mañana veíamos algo del lema de nuestra iglesia, que es: la luz en las tinieblas resplandece. La luz ha sido hecha para alumbrar, y el Señor Jesucristo dice aquí que nosotros somos la luz del mundo, que ustedes, dice, ustedes, mis discípulos, son la luz del mundo. Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, el apóstol está escribiendo sobre Jesús y dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién dice Juan que era la luz del mundo? ¿Quién era la luz? Jesús, ¿verdad? Está hablando de Jesús. Dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, ahora es el mismo Jesús, no es Juan el que está hablando de Jesús, es el mismo Jesús quien dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mismo Señor Jesús se autoproclama luz del mundo. Dice: yo soy la luz del mundo. Un poquito más adelante, Juan capítulo 9, versículo 5, el Señor vuelve a decir: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Sin embargo, Jesús anuncia a sus discípulos que esa misma luz la tienen ellos, al ser creyentes en Jesucristo. Así que los manda a alumbrar las tinieblas del mundo. Este es un llamado que no solamente se lo está haciendo Jesús a aquellos discípulos que lo estaban escuchando, a aquellas personas que lo escuchaban, sino que nos sigue haciendo a nosotros el día de hoy. Hoy, hermano, hermana, el Señor Jesucristo te está diciendo a ti, me está diciendo a mí: tú eres la luz del mundo. Yo te he puesto en el mundo para que tú alumbres al mundo. Así como tienes que salar a la sociedad en el sentido de preservarla de la descomposición, tienes que alumbrar también a la sociedad en medio de la cual te encuentras. Hermanos, la palabra de Dios está llena de principios, está llena de valores, está llena de indicaciones prácticas para nuestra vida diaria, que nosotros necesitamos vivirlas, que nosotros necesitamos ponerlas en práctica. Nosotros tenemos que ser cuidadosos de que no nos convirtamos en tinieblas, porque si nos convertimos en tinieblas, entonces ya no vamos a poder alumbrar, vamos a ser parte del mismo problema que el Señor quiere combatir con la presencia suya. Y nuevamente hay una advertencia después de esta afirmación: ustedes sois la luz del mundo, y dice: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si tú eres cristiano, si tú eres discípulo de Jesucristo, si verdaderamente estás tratando de seguir a Jesucristo, lo más seguro es que no te vas a poder esconder. Difícilmente los cristianos podemos ser, como dicen por ahí, de la secreta, ¿verdad? Así como hay una policía secreta, no andan uniformados ni le dicen a nadie que son policías porque necesitan pasar desapercibidos. Bueno, los cristianos no podemos ser de la secreta. No podemos ser cristianos sin que nadie sepa que somos cristianos. Es más, se debe de notar que somos cristianos. Los demás deberían de darse cuenta de que somos cristianos. En alguna ocasión leía yo una ilustración que me pareció muy clara también. No recuerdo el autor, pero lo leí en algún libro de literatura cristiana. Y ponía una ilustración de este autor. Y decía: si tú fueras a un juicio, si te llevaran delante de un juez, a un tribunal en el cual
de ser cristiano. Y como todos los juicios, hay un fiscal, que es el acusador, y hay un abogado defensor, que es el que trata de defender al acusado. Y decía, como te están acusando de ser cristiano, el fiscal va a tratar de darle al juez todos los elementos para decir por qué si es cierto que eres cristiano. Y va a tratar de llevar pruebas para convencer al juez de que efectivamente eres cristiano. El abogado defensor, en esta ilustración, va a tratar de llevar pruebas y de demostrar que no eres cristiano. Es una acusación falsa la que te están haciendo. Decía que el autor, ¿quién ganaría en ese juicio? ¿Quién podría llevar más pruebas? ¿El fiscal? Llevando pruebas que demuestran fehacientemente que eres cristiano sin lugar a dudas. O a lo mejor ganaría el abogado defensor, que diría, mira, aquí tengo todas estas pruebas de que este señor no es cristiano, están acusando falsamente. Él hacía esta ilustración y decía, ¿quién ganaría en este traer pruebas de que somos o no somos cristianos? Dios quisiera que ganara el fiscal, que tuviera pruebas tan contundentes que al juez no le quedara otra más que decir, por supuesto que es cristiano. Miren todas las pruebas que hay, miren todas las demostraciones que hay de que es cristiano. Dios quisiera que así fuera en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que eso es lo que Jesús quiere para nosotros. Hermanos, Dios no está interesado en nuestra religiosidad. Dios no está interesado en nuestra justicia propia. Dios no está interesado en nuestra bondad o en nuestra aparente bondad. A Dios le interesa nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón. Y el mismo Señor Jesucristo lo dice también. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y no solamente la boca, de la abundancia del corazón hablan los hechos. El Señor Jesucristo lo dice también de otra manera. Y dice, por sus frutos los van a reconocer. Un árbol malo no puede dar fruto bueno. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Así que por sus frutos los van a reconocer. Cuando el Señor Jesucristo habita en nuestro corazón, cuando Él verdaderamente ha trastornado nuestra vida en el sentido positivo, porque en un sentido positivo venir a Cristo es que tu vida sea trastornada. Es puesta, como dicen algunos, patas para arriba, tu vida. El Señor la voltea al revés. Lo que antes eras, ahora ya no lo eres. Lo que antes no eras, ahora lo comienzas a hacer. Las cosas que antes amabas, ahora comienzas a ver que no son tan importantes. Y cosas que antes aborrecías, ahora comienzas a amarlas. ¿Cuándo antes de venir a Cristo nos hubiera interesado leer un libro tan antiguo como es la Biblia? Que a veces que tiene palabras que ni siquiera las entendemos bien, no nos interesaba. Si acaso lo que algunos hacían tal vez era tener en su casa una Biblia abierta en el Salmo 91 de preferencia, para que alejaran las malas vibras y cosas así. Y nada más, ¿verdad? Ahí estaba la Biblia muy bonita, pero nunca la agarrábamos, nunca la leíamos. Algunos de nosotros, y yo me cuento entre ellos, la primera vez que yo comencé a leer una Biblia y la comencé a leer por el Génesis, no le entendí nada, absolutamente nada. Para mí era un libro así como misterioso, no le entendía. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que las cosas espirituales se tienen que entender espiritualmente y que el hombre natural no las puede entender hasta que el Espíritu de Dios hace su obra en el corazón del ser humano. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros. Eso es lo que Dios quiere para la vida de su iglesia. No que seamos religiosos, no que seamos legalistas en algunas cosas, no que seamos descuidados con nuestra vida espiritual. Él quiere nuestro corazón, Él quiere nuestra vida, Él quiere que nosotros influyamos allá afuera en el mundo, que seamos sal y que seamos luz del mundo. Termino con lo que dice en los versículos 15 y 16. Sigue tomando este ejemplo y dice Jesús: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así
delante de los hombres. Y vean el final del versículo 16, porque es tremendamente importante. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El que nosotros seamos sal de la tierra y el que seamos luz del mundo tiene que tener una consecuencia final: que el Padre sea glorificado. No que yo sea alabado, no que yo sea reconocido, no que yo sea admirado de nadie, que el Padre sea glorificado. Que las buenas obras que nosotros hagamos, que iluminen al mundo y que sazonen a la tierra y que eviten la descomposición de la tierra, finalmente le traigan gloria y honra a mi Padre Celestial. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito, creo yo, de todo lo que enseña la Escritura y sobre todo lo que enseña el Evangelio del Reino. Yo estoy seguro que muchas veces todos aquí en esta iglesia y en diferentes iglesias hemos cantado un canto bien hermoso. Se me olvidó pedir que lo pusiéramos hoy como confirmación del mensaje, pero todos conocemos un canto que dice: somos el pueblo de Dios. ¿Sí? Es muy conocido. Dice: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Pero muy pocas veces nos ponemos a reflexionar en lo que eso realmente significa, en lo que significa ser luz del mundo. Creo que el día de hoy la palabra de Dios nos ha recordado dos aspectos importantes en los que nosotros debemos de influir en el mundo: ser pueblo de Dios, es decir, discípulos de Cristo, ciudadanos del reino de Dios. Significa, y déjenme terminar con 3 puntos que esto significa. Número 1, relacionarnos de tal manera con el mundo que nuestro trato, lo que hacemos y lo que decimos, influya en los demás para que ellos quieran ser mejores personas, para que ellos quieran dejar de pecar y venir a Jesucristo. Eso significa ser sal de la tierra. En segundo lugar, vivir de tal modo que nuestro hablar, nuestros consejos, nuestros comentarios, nuestras enseñanzas sean las mismas que las del Señor Jesucristo, y que eso refleje de una manera creíble a Jesús, de tal forma que las tinieblas del diablo, del pecado y de la miseria humana sean iluminadas por la luz de Cristo. Eso significa ser luz del mundo. Y en tercer lugar, y último lugar, que nuestro carácter y nuestra forma de vivir glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Oremos. Amado Dios, gracias una vez más, Padre. Gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que esta palabra ha sido inspirada completamente por ti. Dice la misma Escritura en 2 de Timoteo 3:16: toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente preparado para toda buena obra. Gracias, porque creemos que esta palabra de la que hemos hablado en esta tarde es palabra tuya, es palabra fiel, es palabra que sigue siendo válida el día de hoy. Solamente te suplicamos hoy, Señor, que tú nos ayudes para que allá afuera, cuando salgamos de este lugar, cuando comencemos nuevamente con nuestras actividades cotidianas, podamos ser sal de la tierra, podamos ser luz del mundo, y que todo esto sea únicamente para la gloria y para la honra tuya, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias por el pueblo que tú has levantado en este lugar. Gracias por el pueblo que tú has levantado alrededor de todo el mundo. Gracias, Señor, porque ese pueblo sigue hablando de esperanza y sigue hablando de salvación, que es de lo que habla tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.